Vamos a empezar entonces. Mientras voy a tratar de hacer dos cosas mientras hago mi presentación. Primero, voy a intentar presentar de manera muy simple el problema de los ausentes en Chipre, pero para aquellos que no están tan familiarizados con el evento, el problema y el impacto de los familiares desaparecidos, eh, no necesariamente bueno, de las personas en Chipre. Y voy a concluir con aquellos memoriales dedicados a estas personas desaparecidas. Y estoy buscando también de parte de ustedes algunas ideas con respecto a la literatura de estos memoriales o de estas memorias en este ámbito. Entonces, quiero empezar por rescatar o destacar este mapa. Como pueden ver ustedes, hay dos olas de violencia de este problema en Chipre, pero hay dos problemas, dos olas de personas desaparecidas en la isla. La primera ola ocurre en 1960 o en los inicios de la década del 60, donde los grupos griegos paramilitares, que son los victimarios y eh, secuestran de sus propios hogares a los chipriotas. No, también tenemos aquí algunos, bueno, ciudadanos de otros lugares también, pero esto es lo que se da en los años 60. Y luego en 1974 tenemos 1.500 personas desaparecidas como efecto de la invasión turca y ocupación de la mitad de la isla, como pueden ver ustedes aquí en la división, con esta línea punteada en la división de la isla. Ahora, el problema con los desaparecidos es muy importante porque es un asunto humanitario, tal vez el de mayor relevancia. Según una encuesta realizada recientemente por colegas, aproximadamente una quinta parte, el 20% de quienes respondieron a esta encuesta indican que tuvieron una persona en su propia familia que estaba desaparecida en medio de este conflicto. Entonces, el 20% de la población estuvo afectada por este problema. Entonces, esta es la siguiente diapositiva. Si la uso el fondo de la diapositiva, uso una foto, porque tiene que ver con algo que mencionó Lorna anteriormente, la movilización de una familia de personas desaparecidas. Y me parece muy interesante esta fotografía, porque es una una secuencia de las relaciones con Latinoamérica en otros países, de las relaciones con estos países que llegan hasta Latinoamérica en los años 60 y en los años 70 tenemos una movilización de estas familias. Y esto es importante, de estas familias en Chipre, y es importante porque esto indica el nivel de trauma y de impacto en estas personas, en los familiares de las personas desaparecidas. Lo que tenemos que entender es la ausencia de certidumbre acerca de dónde están nuestros seres queridos o los seres queridos, y esto deja a las familias en un estado de limbo. Se preguntan, ¿estarán vivos? ¿Estarán muertos? Y si están muertos, ¿dónde están enterrados? Y con este tipo de cuestionamientos. Piénsenlo así, cuando perdemos a alguien, a un ser querido, generalmente la fuente del trauma es interna. Pensamos o sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos, pero a la medida en que pasa el tiempo, generalmente tenemos etapas de duelo y llegamos a superarlo, algunos más rápido, algunos más lentamente, pero atravesamos este proceso de duelo. Pero el problema con nuestras familias, o para ponerlo de una manera diferente, el tema o la cuestión con el problema de la desaparición de una persona es que la fuente del trauma es externa, es decir, no hay un cuerpo sobre el cual hacer duelo. Está el cadáver de la persona, por así decirlo. Entonces, en este estado, en esta situación del limbo, no se sabe si deben empezar a hacer el duelo o a cuestionarse qué ocurrió con su ser querido. Y en la mayoría de los casos, en esta situación tan difícil, la única manera de avanzar con respecto a la literatura es tratar de encontrar un sentido, una búsqueda de significado. Muchas veces, o la mayoría de veces, hemos visto que esto se da a nivel colectivo como parte de una gran o de un proceso grande de movilización o la lucha por la verdad, la justicia, reconocimiento y demás. Y creo que todas estas
Estos procesos son muy importantes y bien documentados, el tratar de encontrar un sentido en lo que ocurrió. Sin embargo, una manera alternativa de encontrar un sentido o de tratar de abordar esta búsqueda de sentido o significado es a través de medios artísticos de expresión. Por eso me enfoco aquí el día de hoy en los memoriales, en los monumentos. Pienso que en el caso de Chipre es algo muy importante porque en la ausencia de algún proceso oficial de justicia transicional se da esta manifestación. No hay otra manera, a diferencia del caso de Chile o Argentina, donde existieron procesos de reconocimiento oficial en cuanto a lo que ocurrió o mal, lo que salió mal. Por ejemplo, hay comisiones de la verdad, procesos investigativos y demás, pero en caso de Chipre no existe un proceso de justicia transicional, lo que significa que se tienen que dar maneras alternativas para expresar este duelo, este dolor, esta necesidad de entender qué fue lo que pasó, este trauma. Y generalmente ocurre cuando, bueno, cuando una de las personas está lejos. Y en este caso me refiero a prácticas monumentales como estos monumentos o memoriales. Entonces, voy a llegar a la conclusión en breve, pero voy a brindar una categorización de tres tipos de expresiones o monumentos. Tenemos muchos en Chipre, en cada eh, municipio, en cada pueblo pequeño vamos a encontrar algunos monumentos que se dedican a las personas fallecidas y ausentes. Pero si tuviéramos que hacer una categorización más general, hay tres categorías de estas prácticas en cuanto a los monumentos. La primera categoría es la de los monumentos militares. Como podemos ver aquí en algunas de las imágenes, la mayoría de las veces hay monumentos o fotos que resaltan o representan hombres en uniformes, soldados generalmente que fueron o que desaparecieron durante las diferentes etapas del conflicto y en algún punto, por ejemplo, aquí en esta placa, vemos cómo se muestra a la persona de manera heroica, si esta persona fue desaparecida o falleció en el proceso, se expresa de esta manera el discurso. Y en algunos de los casos, no en la mayoría de los casos, pero en algunos casos, estos memoriales también son patrocinados por el Ministerio de Defensa, en la mayoría de los casos. Segundo, como pueden ver acá, también tenemos estos monumentos o memoriales civiles. Los aspectos más interesantes acá es que podemos encontrar que estos memoriales se dan a nivel local, en un pueblo pequeño, en un municipio, y generalmente se dedican a personas individuales, a personas de la comunidad local, miembros del pueblo, víctimas que desaparecieron en diferentes etapas del conflicto. ¿Cómo lo podemos ver acá? Em, dependiendo de, digamos, de la posición ideológica de dicho pueblo, em, villa o municipio, digamos, si hay un enfoque de derecha, la mayoría de las veces vamos a encontrar banderas griegas que se refieren, digamos, a la nación en general, la mayoría de, de grecochipriotas se pueden relacionar con esto. Y a la izquierda podemos ver una foto, creo que hay un halcón aquí, pero aquí hay una fecha, 1958, mientras que las otras fechas son 1974. En 1958, pues de 1958 se refiere a la independencia y el esfuerzo de parte de la comunidad de lograr la unión con Grecia. Y finalmente tenemos aquí memoriales artísticos, monumentos artísticos. Y estos me parecen más interesantes porque no se refieren a un individuo específico o una víctima en específico, sino, por ejemplo, podemos ver ahí a las madres de la izquierda, eh, en la izquierda, en la parte superior e inferior. Hay un aspecto también adicional, se dedica a bueno, a los padres y madres desconocidos. Y hay un elemento también aquí de esposas, madres, que están tomando el liderazgo en estas movilizaciones con, con relación a los desaparecidos. Y aquí tenemos aquí un memorial
dedicado a los padres, lo cual me parece muy interesante porque no eran quienes tomaban el liderazgo en este sentido. Pero si quisiera concluir o tuviera que llegar simplemente a una conclusión aquí, creo que a pesar del hecho de que hay diferentes enfoques a la memoria de las víctimas de los desaparecidos y el trauma, hay dos temas que emergen en común. Primero, que tenemos que tener en mente que los monumentos son una extensión de las prácticas mnemotécnicas o mnemónicas de la comunidad. Y creo que esto es importante porque hasta cierto punto, si tenemos que erigir un monumento, tenemos que tener la aprobación del alcalde, o si es patrocinado y usted es un artista, es necesario hacer hay una licitación o un concurso, hay que elaborar esto de manera que sea más atractivo, ¿verdad? Hay que presentarlo de manera atractiva. Y bueno, esto está claro hasta el momento, pero digamos que de alguna manera, la forma en que opera esta práctica de memoriales en el lado de Chipre, de la isla, existe, digamos, un enfoque en las víctimas eh, greco-chipriotas que están ausentes, pero también las que salen. Finish Yeah, in the next 30 seconds. absolutely. No, I just wanted to. Disculpa, debes terminar los 30 segundos siguientes. Sí, simplemente quería concluir diciendo que al incluir estos miembros de la comunidad, las personas fallecidas o desaparecidas en la comunidad nacional, también hay un proceso de excluir a las personas ausentes. Y esta sería mi conclusión. Muchísimas gracias.